Hola, yo soy Carlos Granda. Para quienes no me conocen, yo soy un dibujante de cómic de aquí de Medellín. Llevo trabajando bastante años en el medio del cómic, tanto local como en el extranjero. Soy también el codirector de la Corporación Salón de Cómic Medellín, en donde he intentado durante muchos años promover la cultura de la creación y lectura de cómics. Bueno, mi pasión hacia todas esas cosas de los cómics y la colección y todo este tipo de superhéroes es como por varios motivos. Por un lado, cuando yo estaba muy pequeño, estaban todavía rondando en los canales nacionales las películas clásicas del 78, del 80, del 84 de Superman. Entonces, algo que si de pronto alguien estudia en mi época en los 80, vean que solo había dos canales de televisión y repetían las mismas películas una y otra vez. Entonces, me di miles de veces la película de Superman. Adicionalmente, también en esa década hay una cosa que ya no existe, que eran los alquileros de revistas, donde uno iba a una tienda, podía comprar las revistas, o si no tenía suficiente plata, las podría alquilar para cambiar al siguiente día, o incluso sentarse ahí a leerlas. Entonces, debido a toda esa influencia que en mi casa también fomentaba mucho la lectura, yo me eduqué en la lectura con los cómics. Mi colección empezó de alguna forma toda, retengo algunas cosas que me compró mi mamá como juguete en esa época. Y yo por mucho tiempo en verdad no le puse mucho cuidado a la parte de coleccionismo, sino que empecé más cuando ya sí empecé a trabajar en cómics como tal, o empecé a trabajar en el mundo de la ilustración, porque al menos desde el punto de vista mío, toda la parte de colección y todo lo que me rodea son cosas que me inspiran. Entonces, automáticamente todavía tenía algunos de los muñecos míos de cuando estaba pequeño y los empecé a recoger y empecé a comprar cosas que me gustaban, como para rodearme de todo aquello que me gusta para inspirarme a trabajar. Bueno, la carrera mía como cómic empezó más o menos hace unos ya 18 años más o menos, porque yo siempre, cuando estaba pequeño, dibujaba mucho, me encantaba hacer cómics, me encantaba adaptar historias que a mí me gustaban. Yo cogía libros de Tomás Carrasquilla y los dibujaba como cómic, cogía el Testamento del Paisa y lo dibujaba como cómic, siempre buscando como unas cosas para hacerlo como interesante. Tenía un personaje que era una copia Billy descarada de una mezcla entre Batman y Superman, que llamaba Super Pepe y Starfin, que era como un Superman criollo con un Robin, y eso es como era la adaptación que yo hacía. Pero entonces ya profesionalmente tuvo como esto giro porque yo empecé a estudiar ingeniería mecánica. Cuando estaba estudiando hubo un paro, entonces yo ante el paro me salí, tuve la suerte de que en ese paro conocí a Carlos Osorio, que está haciendo Hombres de Acero, me ofreció trabajo en la revista de él, empecé a trabajar, y cuando la universidad continuó yo no, sino que seguí ya en el mundo de la ilustración. Sin embargo, ocurrió una cosa muy curiosa, y fue que gracias a este personaje, que también es uno de los motivos por los cuales lo quiero bastante, en el 2005, cuando estaba filmando la película Superman Regresa, yo estaba metido en un foro donde el director del foro era amigo de Bryan Singer, el director de la película Superman Regresa. Entonces, unos meses antes de que saliera el tráiler al público, el director le pasó a ese tipo el tráiler para que lo viera, pero diciéndole, no podemos darle este tráiler a nadie, no lo haga público, sino que solo para usted. Pero el tipo estaba muy emocionado porque le gustó el tráiler y quería la primicia. Entonces preguntó en el foro, ¿quién sabe dibujar? Yo dije que yo había, entonces me mostró a mí el tráiler de la película y me dijo, veas el tráiler, no lo comparta con nadie, pero entonces dibuje cada una de las escenas del tráiler para que sea algo interesante para que la gente vea en el foro. Gracias a eso me gané un pase a la premiere de Superman en Nueva York en el 2006. Yo no tenía visa, pero entonces hice el intento como hace todo el mundo, y en esa época estaban dando, no, o sea, no estaban dando las visas fácilmente. Yo fui allá a la embajada y veía que la gente le volvían por todo, que es que mi esposo está en Estados Unidos, nada, sin visa. Es que tengo una discapacidad en Estados Unidos, nada, sin visa. Y yo con mis papeles, ya, qué boba, no voy a conseguir nada, digamos la verdad. Entonces entregué mis papeles sencillitos, mis papeleo, y había una embajadora, una cónsul, perdón, que estaba recibiendo los papeles y era revisando todo, recibiendo mis papeles y era mirando con cara seria, una señora por ahí de 50, 60 años. Ajá, 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 ajá. Me dice, ¿para qué quiere ir a Estados Unidos? Y yo le dije, es que quiero ir a la premiere de Superman. ¡Ay, sí! Yo soy súper fanática, sí, sí, yo le doy la visa. Entonces, gracias a Superman también obtuve mi visa americana, fui a la premiere de la película, pero lo que ocurrió fue que durante el tiempo que estuve en Nueva York, decidí ir a la tienda de cómics más grande de Nueva York, que se llama Midtown Comics. Fui desde muy temprano, cuando llegué la tienda estaba cerrada, entonces me senté afuera a esperar a que llegara la gente y que llegara todo tipo de personas, señores, señoras, ancianos, gente con traje, gente de colegio, a esperar que en la tienda de cómics. Y cuando todos entramos, todos compartían las revistas y hablaban entre ellos. No era la típica que uno ve en las películas de solo son nerds y si entra una mujer, todos son, ¡ay, una mujer! ¡Qué horror!
No, sino que en verdad había todo tipo de personas en la tienda de cómics. Entonces me di cuenta que el mercado del cómic de Estados Unidos era muy grande y que se aceptaba totalmente. También por el hecho de que una cónsul de 50 y tantos años era muy fanática de Superman. Entonces me puso a ver que de pronto el mercado del cómic de Estados Unidos era más abierto y yo podría intentar entrar ahí. Entonces, después de esa idea, decidí volver al otro año al Comic Con de Nueva York, presentando mi portafolio. No se dio nada, pero recibí unos buenos tips para mejorar mi portafolio. Al año siguiente volví y ya ahí sí conseguí un trabajo con una editorial que se llama Cinescope. Y ya a partir de ahí he ido consiguiendo trabajos todos los años. Con respecto al coleccionismo, yo digo que yo soy un coleccionista raro con respecto a otras personas porque mucha gente dice que trata la colección como si fuera un tesoro, como si eso es lo que va a ser la herencia de los hijos, como que algún día los vuelves millonario, y resulta que no es así. Mucha gente tiene el concepto de colección errada y es por la parte de la especulación de que mucha gente en épocas pasadas ve que había artículos de colección que se vuelven carísimos. Entonces piensan que una figura se la van a guardar en la caja y se va a preservar y que llega un momento en que la vas a desempacar y va a valer un montón de plata. Eso no ocurre, sino que las cosas se ven caras cuando son escasas. Entonces, antes las producciones de figuras eran muy pequeñas y de pronto la gente no tenía el concepto de coleccionismo, no que era simplemente yo tengo esa figura, voy a jugar con ella, o se lo doy al niño para que juegue. Entonces, finalmente, hay muy pocas figuras que se conservan en buen estado. Esas pocas figuras son muy caras. Pero cuando un montón de gente está guardando figuras en cajas para algún día venderlas, cuando las vaya a vender se da cuenta que el mercado está saturado de la misma figura guardada en la misma caja. Pero yo no lo veo como, es que esto es algo valioso y algún día me vuelvo millonario o mi esposa se vuelve millonaria cuando lo venda, ¿no? Es algo que me gusta y lo voy a disfrutar. Mis muñecos algunos están jugados, yo los he jugado, los saco, los cambio de un sitio a otro, los cambio de decoración de la casa. Las revistas mías están leídas porque yo considero que es para eso, es para disfrutarlas, no para tenerlas guardadas recogiendo polvo o guardadas en un almacén, sino que es para que nosotros las disfrutemos y las vivamos. Mi consejo para la gente que quiere dedicarse al cómic y piense de pronto publicar ya sea en Colombia o llegar al mercado de Estados Unidos o al mercado europeo, se resume en dos palabras, dedicación y perseverancia. ¿Por qué esas dos? Porque la dedicación quiere decir que todos los días tienes que estar intentando dibujar y alcanzar tu meta, y perseverancia porque va a haber muchos obstáculos. Pero uno no puede dejarse achicopalar o pensar que los obstáculos lo van a superar a uno, sino siempre sigo adelante, adelante, y es difícil porque de pronto uno consigue primero el trabajo, hay veces el trabajo es muy esporádico, pero sí hay formas de llegar. Ahora con el internet uno puede llegar a todo tipo de público. Por ejemplo, hay una persona que llama C.B. Cebulski, que es el cazador de talentos de Marvel, que él tiene una frase que dice varias veces, no sé si es de él, pero la repite totalmente, que entrar al mundo de los cómics es como salir de una cárcel. Una vez que una persona se vuela por una manera, ya nada más se va a poder volar así, no tiene que buscar una manera diferente. Entrar al mundo de los cómics es igual. En este momento es mucho más fácil que nunca trabajar en los cómics. Es más difícil que le paguen a uno por hacer cómics. Uno de los medios es publicar en internet, si es escritor o dibujante, para que la demás gente que está publicando vea el trabajo de uno. Eso uno tiene que hacerse notar mediante Facebook, Twitter, DeviantArt, Pinterest, cualquier medio que sea, para que la gente se dé cuenta que uno existe. Y ya es ver si de pronto uno lo contrata una editorial. Por un lado, es tener en verdad el nivel que te está publicando en el momento, porque hay mucha gente que quiere trabajar en cómic, pero en verdad no tiene el nivel, y no son capaces de aceptar que no tiene el nivel y que les falta seguir trabajando y trabajando, porque todo el mundo está rodeado de gente, la mamá, el amigo, el hermano, que le dice, ay, tú dibujas excelente, lo que haces es lo mejor del mundo, cuando de verdad le falta. Entonces tenemos que aceptar mucho la crítica para que en verdad mejoremos lo que nos falta.